Bueno, ahí se nos cayó uno de los chiquitines, se nos cayó el ojito. Bueno, buenas noches. Vamos a, en la bondad del Señor, vamos a tener una meditación en la palabra, ¿sí? Vamos a volver a la carta de Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta que escribe, primera epístola universal del apóstol Pedro. Capítulo 5 vimos algo y vamos a ver alguna cosita más. Vamos a terminar un poco la idea de lo que habíamos charlado alrededor de un mes atrás. Y vamos a leer desde el versículo 5. Versículo 5. 5.5. Primera Pedro, el foco va a estar más que nada de los versículos 8 en adelante, ¿no? 8 hasta el 11. Lo dice Primera Pedro 5.5, igualmente jóvenes, sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y verás porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ahí estuvimos viendo algo hace algunas semanas, entonces, como decíamos, de cómo Dios resiste justamente la actitud de soberbia, de mirar por arriba del hombro, de decir, bueno, no tengo nada para aprender, no tengo nada para que otro me enseñe. De decir, bueno, acá estoy yo y bueno, los demás después verán. Nos acordábamos, sí, que la persona esa soberbia de la cual habla acá es aquel que se sube a un pedestal y desde allí contempla a los demás. No es un hombre cuya posición es aceptada por los demás como destacada, ¿sí? No era un destacado por X motivo, ni tampoco aquel que es jactancioso, que es por ahí un poco charlatán en cuanto a las cosas dice de sí mismo, ¿sí? Esto es otra cosa. Es alguien que está más arriba de un pedestal, ¿no? Y bueno, Dios resiste a los soberbios, Dios rechaza a esa clase de personas. Ciertamente eso nos desafiaba también a que pensemos cuántas veces en algún punto nos ponemos en ese lugar y darnos cuenta cómo nos ponemos justamente bajo ese rechazo de parte de Dios, ¿no? Cuando nos ubicamos en ese lugar, porque no queremos ser enseñables, quizás, y bueno, y tenemos ese tipo de manejo de actitud que Dios resiste, justamente. Dios resiste, rechaza. Gracias a los humildes, dice, mayor gracia, Santiago. Y entonces decíamos que humildad no es pensar menos de mí, sino menos en mí. ¿Sí? Entendíamos que por ahí, humildad a veces se malentiende y alguien piensa, bueno, que yo soy un idiota y todos los demás son mejores que yo. No. Humildad es ponerme en un lugar, llamémosle secundario, para priorizar lo que los otros desean, necesitan, bueno, los intereses de los demás por encima de los propios, ¿no? Es una actitud de amor, decíamos, y dice, bueno, ustedes humíllense cuando pasen por situaciones difíciles. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto de la carta también, pero recordemos que era dirigida a personas que estaban en persecución. Era una actitud ante esa adversidad, ante ese contexto de persecución, ¿no? Y dice, bueno, ustedes humíllense bajo la poderosa mano de Dios, Dios los va a exaltar cuando llegue el tiempo oportuno de Dios, ¿sí? No es lo mismo el tiempo que el tiempo cronológico.
siempre hacemos esa distinción entre cronos o cronología o el tiempo que medimos bajo cualquier sistema, o que medimos como estamos acostumbrados a medir el tiempo, ¿no? En segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, en años. Y eso es el crono, ¿sí? Sino en el tiempo, lo que significa el momento justo, el momento oportuno, la oportunidad, el tiempo que Dios ha preparado. Acuérdense del texto siempre de Hechos capítulo 1, versículos 7, 8, 9, cuando los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Dice, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las horas. A usted no le toca determinar el cronos ni el kairos. Estas son las dos expresiones. La expresión cronológica y la expresión de oportunidad. A ustedes no les toca eso, le toca al Padre en su sola potestad. Es lo que dice Jesús, ¿no? Bueno, entonces, en función de eso podemos decir, Él los va a exaltar. Ustedes se humillan bajo la poderosa mano de Dios cuando fuere tiempo. Cuando fuere el momento oportuno, Dios ha determinado de antemano. Obviamente nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y por eso a veces tenemos los desbarajustes que tenemos. Pero bueno, es otro tema. Bueno, decíamos que también, como muestra acá el texto y como muestra en distintos lugares la palabra de Dios, siempre la exaltación es precedida de la humillación y viceversa. ¿Sí? Por eso el Señor varias veces repitió, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, hasta ahí más o menos era lo que habíamos conversado la vez anterior. Y ahora vamos a avanzar un poquito, ¿no? Bueno, dice, bueno, ustedes echen toda su ansiedad, Él tiene cuidado de ustedes, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Bueno, ahí cuando ustedes pueden descansar, sacarse una mochila del hombro, vivir más tranquilos, más relajados, sin tanta presión, cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él. Y después dice, sean sobrios y velen porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, es un texto que ciertamente es importante, tiene obviamente un contexto del cual ahora ahí vamos a comentar algo más. Ellos estaban acostumbrados a enfrentar adversarios difíciles en ese contexto de persecución, ¿sí? El emperador de ese tiempo era Nerón, en Roma. Saben que los romanos, hago un poquito de contexto un poquito más para atrás, los romanos, que se me mueve toda la mesa y vibra todo esto. Esperen que esto estaba medio flojo. Bueno, ahí lo acomodamos. Dijimos que la política romana era de tolerancia para con el cristianismo en los primeros tiempos, ¿no? Ellos eran tolerantes con los judíos, muchos años habían subyugado a los israelitas, y el judaísmo era una religión que no les causaba ningún problema. El cristianismo para ellos era un desprendimiento del judaísmo, entonces ellos toleraban todo tipo de creencias, siempre y cuando esa creencia no generara disturbios, no generara demasiados problemas. Ellos estaban en otra cosa, en la política y en ese tipo de cosas, y en la conquista de los pueblos vecinos y demás, entonces no había demasiado problema. Al comienzo. Se ignoraba directamente el cristiano, ¿no? Ahora, cuando llega Nerón al poder, 54, año 54 después de Cristo, muy cerca de cuando se escribe esta carta aparentemente, el cristianismo también se separa definitivamente del judaísmo, porque obviamente era otra cosa, no era lo mismo. Los romanos estaban súper equivocados cuando pensaban que era lo mismo, o que era un desprendimiento de ello. Y la situación cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque los cristianos empiezan a crecer en número, porque empiezan a manifestar verdaderamente cuál era la doctrina cristiana y se empieza a conocer de verdad. Al principio era como que algo pasaba de costado, pero ahora se empieza a conocer que creían en un Dios invisible, que creían en un Cristo resucitado, que creían que este Cristo resucitado iba a volver. Este Cristo es el Señor. Y ahí es donde estaba el punto más delicado, porque Jesús es el Señor y no el César de turno, no el emperador, es Jesús el Señor. Entonces, el emperador que se creía digno de adoración empieza ya a levantar las antenas y esto empieza
a irse de madre desde ese punto de vista, ¿no? Y de esa manera es que Nerón empieza con la persecución. Bueno, ahí hay varias cosas que pasan. Lo más notorio es que él prende fuego prácticamente toda una ciudad para echarle la culpa a los cristianos, ¿sí? Y para justamente perseguirlos y demás. Es en ese contexto en que los creyentes empiezan a dudar de la fe que habían pasado. Empiezan a pensar, bueno, hay personas que están sufriendo. ¿Me pueden cerrar la puerta del vidrio aquel? Ahí está. ¿Sí? Y después sí que hagan lo que quieran. Ahí está, gracias. Bien, entonces como decíamos, había creyentes que empezaban a dudar y por eso Pedro tiene que escribir esta carta. Y de esa manera que Pedro compara a Satanás con un león rugiente. Claro, los cristianos en aquel tiempo pensaban que el león que tenían que enfrentar era Nerón. Pero le dice, ojo, hay uno peor que Nerón. No se asusten. ¿Recuerdan el texto que habíamos charlado la vez pasada cuando el Señor Jesús dice, ustedes no teman al que puede matar el cuerpo? Teman a aquel que puede llevar su alma al infierno. Teman a Dios solamente, ¿no? Pero dice, acá obviamente no habla de Satanás, del Señor Jesús, pero Pedro sí hace referencia a que hay alguien peor que Nerón que quiere hacer daño. Entonces, miren, dice, tu adversario no es Nerón, tu adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás buscaba arruinar la fe de aquellos que habían creído en el Señor. Buscaba justamente atacar a esas personas que estaban siendo debilitadas en su fe. Como la misma forma, y el paralelo es claro, la figura del lenguaje es muy clara, muy precisa, y de la misma manera que un león ataca siempre al más débil de la manada, al que se queda más atrás. En la manada de cualquiera que haya visto algún documental sobre la selva o algo así, siempre la gacela está o más débil, o más enferma, o más distraída, que se queda atrás del resto de la manada, es la que va a ser víctima del león. El león anda, da vuelta, parece que no hace nada, parece que es inofensivo el bicho. Hasta que olfatea cuál es la presa a la cual puede someter y ahí lanza la. Y ciertamente una de las cosas que hace el león es emitir un rugido muy fuerte, muy atronador, que todos conocemos, y ese rugido generalmente genera una paralización de la víctima queda medio estupefacta, y ahí viene el león y la pobre gacela es boleta. Sabemos qué es lo que pasa. Entonces dice, fíjense, Satanás va a estar tratando de actuar de la misma manera que actúa un león. De actuar en contra de aquellas personas cuya fe está debilitada. Si lo trasladamos al lenguaje, ya si se quiere, ya no olvidémonos de la gacela, hablemos de las ovejas, por ejemplo. Las que están más lejos del pastor son las que más problemas van a tener. Es lo que charlábamos a Miguel cuando nos visitaba y analizaba el Salmo 23, ¿se acuerdan? Hace un par de domingos. Entonces, dice, ustedes sean sobrios, velen, presten atención, no se queden dormidos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero ustedes tienen la posibilidad de resistir. No necesariamente el león se los va a comer con escarbadiente, como podría pasar o como podrían llegar a tener algún temor. No, hay uno que es superior. Ustedes resístanlo, fírmense en la fe. Santiago, y acá este pasaje es bastante paralelo al libro de Santiago, también el capítulo 4. Santiago dice que ustedes sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. No es que es un poder infinito el de Satanás, es un poder enorme, pero limitado. Como dijo el Señor Jesús, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. ¿Se entiende? Y dice,
Ustedes pueden resistir firmes en la fe, saben que los mismos padecimientos se van cumpliendo en hermanos en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo conocido, estaban sucediendo este tipo de cosas, porque los romanos eran un imperio global, si se quiere, para lo que se conocía en el tiempo. Más que en cada región siempre nunca faltaba un roto para un descosido, ¿no? Y bueno, había siempre algún tipo de persecución particular en determinadas regiones. Pero el paraguas del Imperio Romano encima lo cubría todo. Entonces dice, bueno, usted lo pueden. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Si Dios es con nosotros, ustedes pueden resistir. Inclusive, no solamente las batallas que tengan que liberar en cuanto a cuestiones de temores que nos pueden venir por lo que va a pasar, por el día de mañana, porque si va a venir un emperador, un loco, me va a matar, me va a secuestrar, me va a pasar algo a mi familia. Nada, nuestra vida está escondida en Cristo y ustedes lo pueden resistir y pueden resistir cualquier tipo de pensamiento que el enemigo pueda llegar a lanzar sobre su vida y aún sobre su mente. Sepan que lo que le está pasando no es algo que es propio de ustedes, en todos lados está pasando más o menos lo mismo, pero sepan que ustedes tienen las armas para resistir firmes en la fe, con el escudo de la fe, como decía la también, ¿no? Luego viene la doxología, algo que solemos cantar. Y dice, más el Dios de toda gracia. Y ciertamente Dios es un Dios de gracia. Varias veces, últimamente también hemos comentado algo sobre lo que es la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, ¿no? Acuérdense que siempre decimos misericordia es no recibir lo que merecemos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, decía el profeta, ¿no? Entonces no recibimos lo que merecemos, es el castigo eterno, por la misericordia de Dios. Pero gracia es darnos lo que no merecemos, la salvación, la entrada al cielo, el propósito en la vida, el destino eterno asegurado, la comunicación permanente con Jesucristo. Esto es gracia. Y ese es el Dios de toda gracia. Es el regalo inmerecido para con el pecador, como decíamos, y los tratos de Dios para con los seres humanos que se conectan con Él no están basados en merecimientos, están basados en su gracia. Obviamente, quien rechaza la gracia de Dios, sí, tiene que ser tratado de acuerdo a lo que merece. Y los merecimientos son nulos. En el caso de todos los seres humanos, nuestros merecimientos son ínfimos en comparación con las exigencias, la necesidad de santidad que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, quien rechaza la gracia de Dios sí es tratado bajo digamos, de la manera que merece. La manera que merece es el castigo. Quien está bajo el paraguas protector de la gracia de Dios, sabe que merece algo, pero no lo recibe. Misericordia. Y a su vez no merece algo que recibe por gracia. ¿Y por qué? Porque Jesucristo simplemente nos perdonó. Nos ponemos bajo ese paraguas protector de lo que significa la persona y la obra del Señor Jesús. Y entonces, ese es el Dios de toda gracia. No importa cuán fieras resulten las pruebas, nada es tan temible como el infierno que merecíamos, pero ese temor desaparece por completo por la gracia de Dios. Y esa gracia, dice, el Dios de toda gracia, ese Dios nos da todo tipo de regalo inmerecido, todo buena dádiva y todo don perfecto, en los términos que usa Santiago a veces. Ese Dios de toda gracia nos llamó su gloria eterna. Es decir, nos da expectativa de eternidad, nos da expectativa de trascendencia. No estamos sometidos a los vaivenes que tienen los años que nos tocan vivir en la tierra. Obviamente que esos vaivenes ocupan gran parte de nuestra mente muchas veces, ¿no? Y de nuestro esfuerzo, y de nuestro tiempo, y de lo que fuere. Pero ciertamente hay algo más allá de eso. Más allá de los sufrimientos, nos espera una eternidad con Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Juan, 1 Juan 3:2, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí?
Y hay un texto muy lindo en Apocalipsis, capítulo 21, lo voy a buscar, como para, si ustedes lo quieren buscar también, Apocalipsis 21:4. Es un texto realmente precioso. Que dice que Dios, en un momento, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Esta expectativa de eternidad nos lleva a hay un Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, que enjugará toda lágrima, todo tipo de temor, todo tipo de angustia, todo tipo de cosas que no nos cerraban y que nos golpeaban y que nos hacían mal. Todo eso va a desaparecer, diría que en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el Dios en quien hemos confiado. Entonces dice, ese es el Dios de toda gracia. Nos llamó a su gloria eterna. Pero mientras tanto, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y vamos a ver qué es lo que va a pasar después, pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mientras tanto, ojo, les va a tocar algún tipo de padecimiento. No es sencillo. Dice, ahí mismo el apóstol escribiendo en esta misma carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, dice, tomamos el 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Lo cual, o sea, en esa fe, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Hay veces que tenemos que pasar por esa clase de procesos. Es necesario. No siempre es estrictamente necesario pasar por un proceso de prueba. Seguramente que a todos nos habrá tocado, nos toca o nos va a tocar pasar por el día malo, lo dice Pablo escribiendo a los Efesios. Pero a veces hay procesos que son necesarios, hay procesos que no. Pero en el caso de que sea necesario, es por un poco de tiempo. Como dice acá, dice el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y tengan que sufrir ciertamente, y tengan que enfrentar situaciones que son difíciles, que no son fáciles. Claro que no es fácil que a alguien lo echen de la casa, que lo dejen sin trabajo por haber abrazado la fe en Jesucristo. Claro que no es fácil que pierdan familiar. Porque vienen los soldados, te llevan a un familiar y no lo ves nunca más. Claro que no es fácil. Claro que no es sencillo, pero es por un poco de tiempo. Y es justamente por la causa de Jesucristo. Dice que sí, el Señor dice que sí. Si a él le pasó, ¿cómo no le va a pasar a los que lo siguen? Y ciertamente los cristianos tuvieron que vivir tiempos de enorme dificultad, de enorme persecución, como lo que recién hablamos de Nerón, y después hubo muchos más oleadas de ese tipo. ¿No? Pero ciertamente a veces es necesario pasar por ese proceso. Dice el escritor de los Hebreos que es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, al final de todo ese proceso, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido capacitados. Es un proceso que a veces es necesario. Y que en ese venir del proceso de disciplina o del proceso de dificultad o de prueba, bueno, y Dios está haciendo algo. Y Dios está obrando. Y si es necesario, por un poco de tiempo, esto tiene que pasar. Entonces, después que de eso, ese mientras tanto, dice, bueno, ¿qué es lo que Dios puede hacer con fíjense qué linda oración para hacer, o qué lindo para dedicárselo a alguien. Esta es una canción que solemos cantar, la hemos cantado un montón de veces. Pero qué lindo pensar en orar por seres queridos también, o dedicarle este texto. Bueno, este Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna de Jesucristo, después haya que pasar por un proceso que es transitorio, pero que muy probablemente no sea fácil, él mismo los perfeccione.
Y no habla de impecabilidad, sino que los complete, para que estén preparados para algo específico. Esa es la idea, ¿no? Las pruebas van a hacer crecer y van a perfeccionarlo, van a completar a la persona justamente para que pueda hacer algo específico que sea de bendición. Los perfeccione, los afirme. Es decir, la expresión es fijar firmemente, no confirmar. Dios le fije firmemente la fe para que ya no haya más lugar a dudas ni temores. O cada vez menos, ¿no? Siempre alguna que otra cosa nos va a pasar. Hasta Juan el Bautista tuvo dudas y temores en el final de sus días, ¿no? Él había sido el precursor del Señor Jesús, él había anunciado, él había abierto, era una voz que clamaba en el desierto, que había abierto el camino para que el Señor Jesús llegara, se había enfrentado a todos los poderes de turno, el tipo tenía las agallas sabidas y por haber, enfrentaba cualquier tipo de circunstancia por amor a Jesús, sabía quién era Jesús, lo tenía bien claro, lo presentó, habló de él, abrió el camino para que Jesús venga, pero en algún momento dudó. Y cuando estaba preso, le mandó a los discípulos, che, vayan y pregúntenle a Jesús si era él o teníamos que esperar a otro. Y claro, ciertamente Dios nos quiere afirmar, nos quiere confirmar, pero a veces hay circunstancias críticas, ¿no? Como las que vivió Juan el Bautista. Bueno, la idea es que esas circunstancias críticas sean cada vez menos y cada vez estén más afirmados justamente, más arraigados en la persona y en la obra del Señor Jesús, ¿no? Entonces dice, así, esta expresión la usa, firme la usa Lucas cuando habla de que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Como decía Isaías, puso su rostro como pedernal, la cara de piedra, firme para ir a Jerusalén. Y hay otra expresión más también en Lucas 22:32. Entonces dice, perfeccione, firme, fortalezca. Este es un término que aparece por única vez en la Biblia, ¿no? Este término originalmente. Y significa dar vigor físico y espiritual. Es decir, el vigor no solamente tiene que ver con un hombre interior que se renueva, también a veces puede renovar la fuerza física. Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Obviamente que el cuerpo se va desgastando también, pero dice, Dios multiplica la fuerza del que no tiene. Y en determinadas circunstancias, ese fortalecimiento de parte del Señor es indispensable. El Señor Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, ustedes se acuerdan, él pidió para ser librado de la copa que le tocaba. Y dice, si es posible, si hay alguna otra alternativa, aparte de esta copa. No había. No había otra alternativa. Era la sangre pura del Señor Jesús, la única que podía limpiar los pecados. Pero dice que Dios manda un ángel para fortalecerlo. Y para justamente que el Señor finalmente pudiera resolver todo lo que quedaba por resolver en ese tiempo de oración y ya ir a completar la obra para la cual había sido encomendado. Entonces, para que Dios los perfeccione, los firme, los fortalezca, les dé ese vigor físico y espiritual y los establezca. Así que sean cimentados, tengan un fundamento firme, para que pueda edificarse el edificio que Dios quiere construir. Es la misma expresión que se usa en Efesios 3:17. Cimentados en amor. En Colosenses 1:23, fundados y firmes en la fe. Bueno, finalmente Dios lo va a establecer de una forma firme. No solamente tienen que ser afirmados y fortalecidos, tienen que ser establecidos y bien arraigados y cimentados en el amor de Dios, en la fe que nos ha sido dada por medio de Jesús. Fíjense qué linda oración, si quieren hacer por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por las personas que quieren, por las personas que aman. El Dios de toda gracia, quizás después de pasar algún proceso difícil, los perfeccione, los firme, los fortalezca y los establezca. Que sea la realidad para cada uno de nosotros también. Que el Señor también nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Oramos. Te vamos, Señor, por este tiempo, por este momento que nos permitís pasar.
Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa, y nos da, Señor, las claves para enfrentar cada circunstancia de la vida. Aún si tenemos que pasar por procesos transitorios de diversas pruebas, aún cuando haya que padecer por un poco de tiempo, aún cuando haya circunstancias difíciles que quizás no se parecen demasiado, podríamos pensar a las circunstancias que vivían los primeros cristianos, a los cuales Pedro escribe a su carta. Pero que sabemos que todos tenemos luchas que son complejas, que son difíciles, pero que vos entendés y conoces todas nuestras luchas. Vos has pasado por todo lo que nos ha tocado pasar, o lo que nos toca pasar, o lo que nos tocará pasar. Cualquier tipo de dolor vos entendés. Gracias te damos por ello. Y te pedimos, Señor, que cada hermano, que cada hermana también pueda ser depositario del orar tuyo. Y que, Señor, que vos, como el Dios de todo don perfecto, de toda buena dádiva, nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas. A tu nombre y a tu persona sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, agradecemos por este tiempo.